una de las bases fundantes de cualquier proyecto que tienda a mejorar, a reconstruir, a generar una humanidad mejor. Una de las bases hoy es lograr, primero, que la gente vuelva a imaginarse un futuro, vuelva a sentir que tiene un hacia dónde ir. Uno de los grandes triunfos de esta deshumanización, que hoy está llegando, digamos, hasta ya los niveles máximos de deshumanización, de enajenación del ser humano, de cosificación, ha sido ¿A qué se refiere con cosificación? que, no, que nos relacionamos desde el punto de vista objetal, instrumental. ¿Un ejemplo? Un ejemplo, si yo estuviera preso de eso, no digo que no lo estoy, pero estoy un poco menos, Sí. cuando vos me llamaste para decir, che, Manu, quiero hacerte una nota, charlemos, qué sé yo, hubiera pensado, ¿de qué me sirve? ¿Qué voy a ganar con esto? Ok. ¿Mm? O sea, de manera Es una relación transaccional, digamos. instrumental, sí, Ah, cosifica. Instrumental, transaccional se relaciona solo con lo comercial, digamos, o con al decir instrumental o desde la cosificación o de lo objetal, es que frente a todo me relaciona, no solo frente al otro, también frente a mi cuerpo, también frente a, no sé, a cosas que hasta son inmateriales, la paso por por el tamiz como si fueran cosas materiales, o sea, tengo que medir todo. Nos han quitado la dimensión, ¿cómo te diría?, sutil del ser humano. Esa cosa que tiene que ver con con lo inmaterial justamente, donde puede entrar desde la filosofía hasta lo místico o hasta lo sagrado, ¿no? Y no te estoy diciendo todo, obviamente hemos quedado, creo, gente, pero ¿qué vamos haciendo nosotros frente a eso? Como reacción, empezamos a ser minorías intensas. Entonces nos empezamos a aferrar a eso de manera mucho más concreta, mucho más fuerte, con lo cual nos vamos aislando mucho más del otro, de ese que va arrastrado por esa cosificación, esa deshumanización. Yo creo que hay una gran corriente deshumanizadora que, como te digo, en esta época está llegando a su pico máximo y que tiene que ver con la disolución. O sea, nos rompieron las instituciones, nos rompieron los códigos desde donde nos relacionábamos, el tema de la posverdad, nos rompieron los mecanismos de comunicación directa, ahora está todo intermediado, y no casualmente intermediado por las grandes tecnológicas, que son las grandes beneficiarias de todo este desastre. Vos fíjate que los hiper millonarios son casi todos los dueños de las tecnológicas, que son los que están intermediando la comunicación humana. Pero no solo eso, también nos rompieron como tejido social. Esa cosa de tengo una necesidad y miro al costado a ver quién me puede echar una mano. Sí, disculpa. No, yo lo sigo. Y también nos han roto por dentro. ¿Por qué decís que nos rompieron por dentro? Por eso que te digo de separaron lo práctico, que sería nuestro cerebro izquierdo, digamos, lo concreto, el que decide que, bueno, si yo quiero tomar algo calentito, entonces voy, caliento la pava, esa parte mía, concreta, práctica, la separaron del otro, del que tiene sueños, del que tiene aspiraciones sutiles, del que tiene adhesión a determinadas causas que quizás no tienen ningún beneficio concreto. Yo acabo de adherir a una campaña que acaba de lanzar el Banco Credit Corp. Primero me alegré porque es el banco con el que yo laburo y sigo pensando que, bueno, hay
todavía tiene cosas de un banco de la gente, ¿no? Bueno, acaba de lanzar una campaña de Banco Crédito porque me llega en el celular que dice un alias y un CBU para donar a Cuba, para comprar paneles fotovoltaicos en Cuba. Bien. Bueno, esa cosa mía que ¿me alegra qué? Que voy a poner plata, En un banco. que no sé, en un banco, que no sé a dónde va a ir. Va, que yo quiero creer que va a ir a Cuba. Claro. Bueno, esa dimensión mía, humana, de que eso me hace bien, de que eso me alegra, que es absolutamente contrario a un cálculo objetal. Al contrario, voy a perder plata, perdí tiempo, porque además lo había visto el mensaje y se me había quedado atrás. Dije, esto lo tengo que hacer, me acordé y me puse a buscarlo, ¿viste? Todo eso ¿cómo te digo? Lo invertí Sí. por el placer sutil de sentirme útil. Bien, claro. Bueno, de eso nos han roto. La mayoría de la gente está rota. Vos le preguntás a un pibe hoy, le pregunté a los pibes esto el otro día que fui a dar una charla, ¿en qué sueñan? Y se miraban entre ellos como diciendo, ¿de qué me está hablando este tipo? Porque a mí me invitaron para hablar de sindicalismo y dictadura en esa charla. Iba a ir junto con una historiadora. Me pregunta si quiero ir, sí, le digo, si puedo aportar, voy. Me dice, ¿por qué no nos mandas una pequeña biografía? Por supuesto, le mando una pequeña biografía relacionada con mi actividad sindical y mi actividad con la dictadura. No hablé de mi vida. 10 puntos, bueno, tal año hice tal, estuve acá, me pasó esto. Cuando ven la biografía, me dicen, no, los docentes se han entusiasmado y nos preguntan si en vez de venir a esa charla con la historiadora, podés venir solo el día siguiente. Le digo, como ustedes consideren que es más útil, no tengo problema. Claro. Voy solo, me ponen al día siguiente solo. Lo primero que me cuentan es que la historiadora le había ido muy mal. Ok. Que los pibes no le dieron pelota, que les costó mantener la atención y que incluso a 2 o 3 pibes medio que la desafiaron. Y me cuentan que uno, concretamente, que por supuesto es el más lúcido del grupo, le dice, ¿para qué siguen jodiendo con los muertos si ya están muertos? Bien. Bien. Lo cual me reafirma a mí en la idea que iba, que tiene que ver con esto que estamos charlando. No quiero ir a bajarle línea. No quiero ir a obligarlos a que escuchen algo que no tienen ganas de escuchar. Así que fui y me senté y le dije, chicos, no sé cómo están ustedes de ganas de escuchar a un viejo de 75 años que se los traen acá para que le cuente. Ahora, el tema es sindicalismo y dictadura. Yo de sindicalismo sé algo porque lo milité y de dictadura sé algo porque la sufrí. Si les interesa algo de eso, me preguntan. Pero yo quiero que hablemos de dónde está hoy en la vida de ustedes el sindicalismo y la dictadura. Claro, se miraron diciendo, ¿De qué te estás hablando? ¿de qué me estás hablando? Y le digo, bueno, charlemos de eso porque capaz que les sea útil, pero hablemos de ustedes primero. ¿En qué sueñan? Te juro, se miraban como diciendo, no sé qué me estás preguntando. Porque a la gente le han quitado, a la mayoría, la capacidad de soñar. Eso que vos me contabas ahora con tu proyecto, es tu sueño, es tu horizonte, es qué sé yo, tu imagen trazadora. Sé que hace varios años que venís con eso y le seguís dando vuelta. Algún momento la habrás dejado al costado porque no iba, porque no avanzaba, pero no dejó de estar. Bueno, esa parte tuya sigue estando. A la mayoría de la gente le han quitado eso. La han desesperado tanto. ¿Desde cuándo crees que pasó eso? Yo creo que es un proceso, viene. Uno puede mirar concretamente en Argentina, porque es un fenómeno general de la humanidad, no es acá, pero en la Argentina para mí empieza en el 76, claramente empieza en el 76. ¿Qué soñabas vos, Manu, de chico? Si te encontraba yo a la tarde
tenías, no sé, 14, 16 años, por Sí. la plaza. No sé dónde estabas geográficamente. Cuando tenía 14 soñaba jugar en Boca. Bien. Cuando tenía 16, ¿En qué año? A ver, para ponernos en tiempo. sí, ¿Qué serían? 14 de tuyos? 64. 64. ¿Estábamos en dictadura, no? No, 66 empieza la dictadura de Onganía. 64 era una serie de gobiernos que iban y caían, gobiernos eh, antiperonistas que se sostenían porque el peronismo no participaba. O sea, gobiernos débiles, sin ninguna este, conexión con el pueblo, gobiernos radicales en general. De hecho, gana uno, que es Frondizi, que es el más distinto de todos. No sé si vos te acordás, Frondizi lo recibe al Che Guevara. ¿En el año 60? No, Y dos, 62, porque la Revolución Cubana es el 59. 59. Cuando Che Guevara lo invitan a la ONU, aquella famosa Sí. arenga que hace en la ONU, hace antes una gira donde viene a Uruguay y clandestinamente Frondizi lo recibe en la Casa de Gobierno, clandestinamente. Lo recibe en la Casa de Gobierno de Argentina. Después se conoce y eso lo usan también para voltearlo después. Pero Frondizi gana con cierto acuerdo con Perón. Hablabas de mis 14 años, era el típico pibe de un pueblito con cabeza de termo. Yo lo que quería era jugar al fútbol, tener minitas. Y en el 66 caigo preso, 66. ¿Edad? 16. 16. ¿Por? Yo trabajaba en lo que en aquel momento eran los almacenes ramos generales de los pueblos, que eran los precursores de los supermercados, que se vendía de todo. Y yo entré a trabajar mediodía a repartir los pedidos, porque la gente iba, cobraba la quincena y hacía el pedido mensual, ¿no? Porque vivían lejos. Entonces se les repartía ese pedido con unas motocargas y bueno, el hombre sumó una segunda motocarga y ahí entré yo a trabajar mediodía. Y claro, yo trabajaba a la mañana y de ahí me iba al secundario, casi sin comer. Entonces por ahí comíamos cosas, ahí todos comíamos, los otros Claro. chicos que trabajaban todo el día también. Y en determinados momentos hizo una denuncia, bueno, no te la voy a hacer larga, que hace que el hombre, el dueño, denuncia a todos los empleados porque encuentra envases vacíos, cosas así, hace Claro. una denuncia general, pero el hijo más grande, que era medio complicado el hombre va y le pone plata al comisario y nos indica a mí y a otro pibe que éramos los más rebeldes con los que estaba enfrentado, como que seguramente éramos nosotros o nosotros sabíamos quién era. Entonces nos llevan a la comisaría, a los otros los interrogan y se van, y a nosotros dos nos separan, nos aprietan, tratan de que nos acusemos mutuamente, cuando no lo logran, bueno, ahí nos juntan, pero nos dejan adentro hasta que se nos vayan los moretones. Y pasa una cosa ahí, no me quiero ir mucho por las ramas, que hace que nosotros atacamos a un oficial porque delante nuestro le pega a un muchacho que le faltaban jugadores en la cabeza, que vivía ahí en la comisaría y lo golpeó, porque lo golpeó y nosotros saltamos. Bueno, terminó en la cárcel, pues nos matan a palo ahí. Y terminamos con una causa en la cárcel grande, en la cárcel de presos grandes en Córdoba. Ok. Y ahí, yo 16 años, Fue algo revelador también. absolutamente, ahí me encuentro con mi primer gran guía, que es quien me salva de una violación, me adopta Dentro de la cárcel. dentro de la cárcel, el primer día.
la primera noche, y me abre la cabeza. Me abrió la cabeza como una sandía. Era un anarquista asturiano, militante sindical. Me abrió. O sea, tu primer gran maestro. El segundo sería, después adjudiqué a mi abuelo analfabeto que me crió, el primero, pero en el sentido teórico este fue el primero. Un hombre que leía todo el tiempo, muy respetado dentro de la cárcel, no por la cuestión física, sino por su cabeza y su carácter. Él me adopta y, bueno, me abre la cabeza, me muestra un mundo que yo no tenía idea. Yo me entero ahí que cuando yo tenía 5 años, el ejército de mi país bombardeó al pueblo de mi país y yo no me había enterado. Y yo tenía 5 años, ya había nacido, no era una historia de hace 2 siglos. Claro. Me entero ahí que había existido una guerra civil española y que habían perdido los buenos. Y me entero ahí cosas que hoy te puedo sintetizar como que la realidad se construye dentro. Hoy te las puedo sintetizar, en aquel momento me las entero de manera concreta y práctica. No sé, en frases como la rebeldía es extraordinaria, pero si no la aprendes a usar vas a ser un boludo impresionante, cosas así, ¿no? Sí. Me hablaba poco, leía todo el tiempo, pero cuando bajaba el libro yo abría las orejas así. Se venía algo. Seguro que venía algo, cosas que me marcaron el resto de mi vida. O sea, en el punto como más oscuro, podríamos decir, entre una sociedad, ir a la cárcel y Toda mi vida me pasó eso. Toda mi vida me pasó eso. Todo lo que soy hoy, toda la felicidad que tengo hoy, desde hace 20 años, yo soy un tipo feliz. La empecé a construir en el campo de concentración en el 76. ¿Cómo fue que llegaste ahí adentro? Para meternos en el tema, a horas del aniversario de los 50 años, ¿cómo llegaste ahí? Llego porque después que salgo de esa otra primera cárcel a los 16 años, empiezo a hacer otra cosa en mi vida, me meto en un grupo juvenil en mi pueblo, de trabajo social. Empezamos organizando en 66 ya dictadura de Onganía. ¿Tus padres eran políticos? No. ¿No? Mi viejo era radical, no militante, muy gorila. Radical, no militante, muy gorila. Muy gorila. ¿Hoy votaría a quién? Yo quizá votaría a Milei para estar en contra del peronismo. Ok, perfecto. Un gran trabajador. ¿A qué se dedicaba? Trabajaba en la empresa de electricidad de la provincia, Sí. que como trabajaban mediodía, a la tarde hacía changas de electricidad, ¿viste? Con otro socio. Un gran trabajador, muy inteligente, un tipo que se había hecho solo, y ya en esa época era capataz y terminó como jefe, había empezado cavando zanjas. Pero un alemán muy lúcido, tenía primaria nada más, pero muy inteligente, muy capaz. Muy decente, maravillosamente recto y terriblemente rígido. Claro. Conmigo me echó de mi casa a los 16 años, él me echó. Después de aquella cárcel ya no volví a la casa. Que era una deshonra, digamos. Era una deshonra. Claro, sí, cuando lo fueron a hablar mis compañeras, porque yo quedo adentro con el otro pibe, y claro, las familias andaban buscando qué sé yo, y mis compañeras, yo tenía 3 compañeras mujeres más grandes que yo en ese momento tenía 16, estas eran de 20 y pico, ¿viste? Fueron a verlo a mi viejo. Que cómo puede ser que no fueran a la comisaría a verme, buscando cómo sacarme.
Y me enteré por mi hermano varios años después que le contestó, ¿y dónde está? Y está preso, le dicen. Si está preso no puede ser Hale. Por lo tanto no tengo nada que ver con ese señor. Así fue. ¿Y cuándo te enteraste eso? Y varios años después hablando con mi hermano, contando historias. Bueno, entonces... Volvemos ¿Cómo llegas a la al 76. Bueno, salgo de ahí, me meto en un grupo, guarda que están media... Agárrate esa. Dale. Y sale tan bien que el intendente interventor de los milicos nos felicita públicamente al grupo de pibes que habíamos hecho ese Día del Niño y nos ofrece que sigamos reuniéndonos ahí en los salones de la municipalidad si queremos y no sé qué. Así que vamos a la próxima reunión, éramos varios, con más de 20, y empezamos a hablar de qué vamos a hacer. ¿No? ¿Cómo sigue el grupo? Porque se había organizado, se había armado solo para ese Día del Niño. Y ahí empieza una discusión. Montones empiezan a hablar de cosas de podemos hacer esto, mejorar esto, y era caridad. Y aparece un tipo que se empieza a oponer a eso, dice acá hay que ver la estructura social, hay que ver la injusticia, y yo me empiezo a ir con él, digamos. En esa discusión yo no tenía idea de nada. Y se empiezan a levantar algunos indignados, se empiezan a ir, yo en política no me meto, no sé qué sé yo, y al final nos terminamos quedando 3. 2 que discutían, pero ya discutían desde el lado de la izquierda, y yo que escuchaba, como un partido de tenis, ¿viste? Porque no entendía nada. El que me parecía más coherente y más que me movilizaba más era el que estaba más a la izquierda. Se termina rompiendo también con el otro. Estaba más a la izquierda de la posición de que en la posición que discutían, ¿no? Uno era una cuestión como, digamos, como un socialista democrático y este era como más revolucionaria la postura. Claro. Te vuelvo a decir, 66, dictadura de Onganía. Bueno, termina desarmándose eso y yo me quedo charlando con que estaba más a la izquierda porque me pareció que era el que más me gustaba su postura. Y terminamos acordando armar un grupo nosotros y convocar a otros, pero ya con una línea más de abrir cabeza, de crear conciencia. Terminamos armando un grupo juvenil donde yo impliqué incluso a mis hermanos, que eran mucho menores, y viene en los avatares políticos un gran tarifazo de la electricidad, que genera una gran bronca social. Okay. En esa época se hace el Mendozazo, por ejemplo. Estamos hablando, a ver, cuando vos aumentás la electricidad, ¿qué consumo había? ¿Luces? ¿Heladera? ¿Televisor? Sí, ¿ya está? Sí, pero era como muy fuerte el aumento, como un 200%, una cosa así, en una época de ya economía muy, muy complicada para la gente laburante, ¿no? Sí, sí. Y genera una gran bronca social y nosotros, desde nuestro grupito juvenil que habíamos tenido contacto con el sindicato AOMA, ahí en La Calera, en esa época había muchas canteras de cal, de piedra de cal, y muchos hornos, por lo tanto el sindicato minero era el sindicato más importante del pueblo. Y teníamos contacto, habíamos ido. ¿Este pueblo a cuánto estaba de Córdoba capital? A 20 kilómetros. Ahí. Sí, hoy no se ha juntado porque están los cuarteles en el medio todavía. Mirá, ya sé. Teníamos contacto con la gente del sindicato, habíamos hecho algunas cosas culturales juntos, qué sé yo, íbamos a los pueblos, a los barrios obreros, teníamos contacto con gente, y llamamos a una reunión en el cine. El sindicato solía contratar el cine, ¿viste?, para algunas reuniones, y nos prestan el cine. Se llenó el cine. Se llenó el cine. Y se inicia una pueblada. Cortamos la ruta. La Calera nunca había pasado nada.
Después empieza a ser famoso porque es el primer pueblo que toman los montoneros, pero esto ya en el 70 y pico. Ahí estamos hablando de 67. Es tal la conmoción que se genera. Empezamos a tener asamblea todas las noches en el cine lleno. Bien. Que nosotros nos sentíamos Mao Zedong. Claro. Y tiene tal conmoción la cosa que se conoce en los diarios de la capital de Córdoba, que ya está ahí, como te digo, 20 kilómetros, que viene un representante de la CGT Córdoba, que es, por otro lado, el mano derecha de Agustín Tosco, okay. Felipe Alberti se llama. Era secretario adjunto. En nombre de la CGT Córdoba, a ver qué pasaba. Y claro, empiezan a venir gente de distintos partidos. Dice, a ver qué pasa en La Calera. Y hay una asamblea enorme donde ya había habido represión, la cosa se estaba poniendo dura. ¿Eso es cordobazo? No. Te estoy hablando 2 años antes del cordobazo. Ok. Ya había gente que empezaba a dudar porque ya habían mandado policías de la ciudad, ¿viste? Cosa que en el pueblo no estaba acostumbrado, ¿viste? Y en esa asamblea se decide si continuamos un rumbo duro o empiezan algunos que hay que negociar y se discute eso. Y en esa discusión yo soy el adalid de los sigamos para adelante, ¿no? Hagamos la revolución. Claro. Y enfrentando a los de la CGT. Los de la CGT decían, muchachos, tranquilos, vamos despacio, esto no sé qué, ¿viste? Felipe Alberti, que después fue uno de mis referentes cuando yo entré a trabajar en esa empresa y estuve claro. en ese mismo sindicato. Pero en aquel momento, como yo diciendo que son como, qué sé yo, como demasiado débiles, ¿no? Como que transaban, que no sé qué, los acusé de... y... ¿Pues ahí tenías? 17. Bueno, termina eso, hay estallido por todos lados, la dictadura retrocede con el tarifazo. No por eso, sino porque hubo, como te digo, un mendozazo, un rosariazo, hubo también alrededor de ese tema de la tarifa. La dictadura retrocede con eso, se afloja la cosa y nosotros quedamos 3 o 4 en el, digamos, en la mira de distintos grupos que nos querían captar. Ok, claro. O sea, le vieron potencial ahí. Exacto. Ahí hay unas inferiores que prometen. En términos... Yo en ese momento ya estaba empezando el curso de ingreso a la facultad en ingeniería. Curso de ingreso que de 3.600 entramos a 270. Porque era muy restrictivo. ¿En la Universidad Nacional de Córdoba? Sí. Empezaba a ir a Córdoba seguido. Y en esos contactos que me gozo, empiezo a ver gente que me viene a ver, che, pibe, no sé qué, nosotros esto, me empiezo a recibir propuestas. Y termino entrando en un partido maoísta, que es donde estaba el pibe aquel del primer grupo cuando charlamos, ¿viste? Y al poco tiempo me aparece la posibilidad de entrar a la empresa de electricidad, porque el sindicato tenía una bolsa de trabajo donde priorizaba a los hijos de empleados. Mi viejo laburaba en eso. Mi viejo jamás me hubiera recomendado para entrar ahí, pero bueno, por línea sucesoria me tocó. Fui, rendí, aprobé y entré a trabajar ahí. Al segundo día que yo entré, habíamos entrado 10. Era una sesión muy técnica, pues éramos casi todos estudiantes de ingeniería. Entonces era un muy buen sueldo, era un muy buen laburo, el horario te permitía seguir estudiando. Y en esa época vos entrabas a esos laburos y era como que era carrera ahí. Te podías jubilar ahí. Era la carrera, ¿no? Sí.
Y así todo, me acuerdo éramos 10 los nuevos, todos pibes muy jóvenes, casi todos estudiando ingeniería. El segundo día hay un paro general. Llegamos a las 6:30, el paro era de las 10 de la mañana, y se arma la discusión entre los nuevos. 2 días de trabajo y que nosotros no tenemos nada que ver, que nosotros... para quedar mal contra la patronal. Nosotros no estamos jugando, acabamos de entrar, ¿qué vamos a hacer? Que no sé qué, estábamos discutiendo eso y pasa Felipe Alberti, que era delegado de esa sesión en ese momento, aquel de la CGT que había ido a aquella reunión. Pasa Felipe. Y yo y otro éramos los que defendíamos que nosotros tenemos que hacer lo que hacen los trabajadores, somos trabajadores. Y la mayoría estaban que no sé qué, que ya veremos, que estamos a prueba. Pasa Felipe y lo llamo. Digo, Felipe, ¿puede venir un momento? Sí, compañerito. Le comento el tema. Y me mira, y nos mira todo y dice, ¿ustedes por qué están acá, compañeros? Y porque trabajamos acá, o sea, que son trabajadores. Sí, por lo tanto tienen que hacer lo que hacen los trabajadores. Y dice, bueno. Ah, sí, mira. Adherimos al paro, esos 2 estamos, los otros no adhirieron. Pero a los pocos días viene Felipe y me dice, mire compañerito, yo me voy a empezar a dedicar cada vez más a la cuestión de la directiva, necesito a alguien que sea el delegado de acá. Y quiero que sea usted. Así que al poco tiempo era delegado. ¿Cuántos años tenía? En ese momento 19. ¿Delegado de qué edades de personas? ¿De todo? Era una sección, ya te digo, muy técnica, que se llamaba medidores de conexiones, que era lo que ocupamos de todas las conexiones, todos los cortes por impago, todas las reconexiones por impago, todos los controles de fraude y todo eso. Todo lo que tenía que ver con la venta de la electricidad pasaba por ahí. Y éramos 120 más o menos, entre los 2 turnos. Y bueno, desde mi postura empecé a marcar una manera de ser delegado bastante combativa. Ya te digo, como era una sección muy técnica, los sueldos eran muy buenos, las categorías eran altas, entonces había varios gordos bastante chantas, bastante acomodaticios, así que era una sección media flu. Bueno, yo no empecé a... Eso me valió que rápidamente lo conociera Tosco.